El rugido del motor central del Corsaria estelar se mezclaba con el murmullo distante del vacío. La nave pirata más temida de los sistemas exteriores acababa de regresar de una incursión sangrienta en Ereos 4, un mundo de colonias humanas que se había atrevido a resistirse al impuesto de la capitana Sara Cael, la reina negra del abismo. En el centro de la cámara principal, rodeada por su tripulación, Sara esperaba con una copa de licor oscuro en la mano. Era alta, de piel bronce metálico y ojos dorados que parecían cortar el aire como cuchillas. Su cabello plateado caía sobre la armadura negra con grabados de antiguas guerras. No necesitaba gritar para que todos temieran su voz. «Tráiganlo», ordenó. 2 guardias arrastraron a un prisionero por el suelo de metal. Sus botas resonaban pesadas. El hombre, aunque encadenado, caminaba erguido. Tenía el rostro ensangrentado, la mirada encendida y los labios partidos, pero no mostraba sumisión. Cuando lo lanzaron al suelo frente a Sara, levantó la cabeza con una calma que hizo dudar incluso a los más crueles de los piratas. «Así que este es el que se atrevió a enfrentarme en Ereos», murmuró Sara, con voz suave pero peligrosa. «El que destruyó 3 de mis drones con solo una pistola de plasma y un cuchillo de minería». El hombre la observó en silencio. Había algo en sus ojos, una mezcla de orgullo y rabia contenida. «Habla, humano. ¿Cómo te llamas?» «Elías», dijo él, con la voz ronca pero firme. «Elías Cortés». Sara inclinó la cabeza, divertida. «Un nombre simple. Supongo que también lo era tu vida antes de cruzarte conmigo». «Era simple», respondió él. «Hasta que vi cómo tus hombres mataban a niños desarmados». Los murmullos se extendieron entre la tripulación. Nadie le hablaba así a Sara Cael. La capitana bajó lentamente la copa y se levantó. Cada paso que daba hacia él resonaba como un trueno. Su silueta se recortó frente a la luz roja del reactor. «¿Te atreves a juzgarme?», susurró. «¿Tú, un minero? ¿Un don nadie?». Elías alzó la vista sin pestañear. «Me atrevo a decirte la verdad. No eres una reina, ni una guerrera. Solo una cobarde escondida detrás del miedo de otros». Hubo un silencio absoluto. Los piratas miraban, conteniendo el aliento. Todos esperaban una orden de ejecución inmediata. Pero Sara no dijo nada. En lugar de enfurecerse, se agachó frente a él, a pocos centímetros de su rostro. Su mirada dorada se hundió en la de él, buscando algo que no comprendía. «Nadie me ha hablado así desde hace años», dijo, casi en un susurro. «Eres un loco». «Tal vez», respondió Elías. «Pero al menos soy libre». Sara lo miró largo rato. Luego se levantó y giró sobre sus talones. «Llévenlo a mis aposentos». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Uno de los oficiales dio un paso al frente. «Mi capitana. ¿Desea que lo ejecutemos primero?». Sara se detuvo y volteó lentamente. Su mirada bastó para congelar al hombre. «¿Ejecutarlo? No. Quiero verlo de cerca. Quiero saber por qué no teme morir». Los guardias obedecieron en silencio. Elías fue arrastrado fuera del salón, y cuando las puertas se cerraron tras él, Sara se quedó sola con su pensamiento. Caminó hacia el ventanal principal. Afuera, las estrellas brillaban como heridas abiertas. Apoyó la mano en el cristal frío y exhaló despacio. Ese humano la había mirado sin miedo. Nadie lo hacía. Ni los generales de la Confederación, ni los criminales que le suplicaban clemencia. Todos temblaban ante su nombre, todos excepto él. Recordó el momento en que lo había visto por primera vez, en Nereos 4. Estaba de pie entre las ruinas de una refinería, con un rifle a medio cargar y el cuerpo lleno de heridas. Había intentado proteger a una familia que ni siquiera era la suya. Se lanzó contra los drones de combate con una furia tan brutal que incluso los sensores del casco de Sara habían captado el calor de su cuerpo en aumento. No era un soldado, no era un héroe. Solo un hombre que se negó a rendirse. Por eso lo había mandado capturar en lugar de ejecutarlo. Había algo en él que le intrigaba, algo que no podía explicar. Una energía que le recordaba los días en los que ella aún creía en la justicia, antes de convertirse en la reina negra del abismo. Esa noche, mientras la nave navegaba en silencio por el espacio profundo, Sara entró en sus aposentos privados. Elías estaba allí, esposado a una barra metálica, con la mirada fija en la ventana donde se veía el vacío interestelar. Ella se detuvo frente a él. ¿Tienes idea de lo fácil que sería abrir esa compuerta y dejar que el vacío te trague?, preguntó. Sí, respondió él sin apartar la vista. Pero no lo harás. Sara arqueó una ceja.
¿Tan seguro estás de conocerme? Elías la miró finalmente. Puedo ver en tus ojos que estás cansada. Has matado tanto, que ya ni siquiera sabes por qué sigues haciéndolo. Sus palabras la atravesaron como un cuchillo. Durante un instante, pensó en golpearlo, en hacerlo callar. Pero no lo hizo. En su lugar, se acercó más, tan cerca que pudo oler el metal de las cadenas y la sangre seca. Eres diferente, Elías, susurró. Todos los hombres que conocí me rogaban por su vida. Tú me desafías. Tal vez porque la tuya vale menos de lo que crees, respondió él, mirándola con una mezcla de desafío y compasión. Por primera vez en muchos años, Sara sintió algo que no era rabia. Era calor. Era curiosidad. Y detrás de todo eso, un miedo que no reconocía, el miedo a sentir. Se inclinó un poco, hasta quedar a un suspiro de su rostro. Voy a descubrir qué te hace tan valiente, humano, dijo con una sonrisa lenta. Y cuando lo sepa, decidiré si te mato o te conservo. Elías sostuvo su mirada, sin retroceder. Tal vez tú descubras algo que no puedas controlar. Sara se incorporó, dándole la espalda. Su reflejo en la ventana mostraba a una mujer que había sido diosa, verdugo y reina, pero que ahora parecía temblar frente a un prisionero encadenado. El universo fuera de la nave se extendía infinito, pero por primera vez en mucho tiempo, ella no pensaba en conquistar mundos. Pensaba en él. En esos ojos que no se doblegaron, en esa voz que la desafiaba incluso cuando todo estaba perdido. Y sin saber por qué, una idea comenzó a crecer en su mente. Si ese humano podía mirar a la muerte sin miedo, tal vez también pudiera mirar dentro de ella y no apartar la vista. Esa noche, mientras las luces se atenuaban y el corsario estelar se deslizaba entre nebulosas violetas, la pirata más temida de la galaxia no podía dormir. No por culpa de sus enemigos, ni de sus crímenes, sino por el fuego en la mirada de un hombre encadenado que no había querido bajar la cabeza ante su poder. Sara Cael, que nunca había dudado ante nada, comprendió entonces que aquel humano era peligroso. Pero no por su fuerza, sino porque había logrado, con solo unas palabras, hacer que su corazón, enterrado bajo años de guerra y sangre, volviera a latir. La noche en el Corsaria Estelar era diferente a cualquier otra en la galaxia. No había estrellas visibles, solo el brillo intermitente de las luces de emergencia y el susurro constante de los motores deslizándose entre la negrura. En los aposentos de la capitana, el aire olía a metal, a ozono y a algo más profundo, peligro contenido. Elías estaba sentado en una silla reforzada con acero. Las cadenas de sus muñecas habían sido aflojadas, pero aún podía sentir su peso. Frente a él, la capitana Sara Cael observaba un mapa estelar proyectado sobre una mesa de cristal. Su silueta se recortaba bajo la luz tenue, y cada movimiento suyo parecía calculado, preciso, casi felino. El silencio se extendía entre ellos, denso como el humo. No pareces un soldado, dijo ella al fin, con voz baja, sin apartar la vista del mapa. Elías levantó la mirada. No lo soy. Sara giró lentamente hacia él. Entonces, ¿qué eras antes de arriesgar tu vida por una colonia olvidada? Un ingeniero minero, respondió, sin titubear. Trabajaba en los cinturones de extracción de Nereos. Hasta que tus hombres llegaron. La pirata se acercó despacio, dejando que el sonido de sus botas resonara en el suelo metálico. Pudiste haberte escondido. Nadie te habría culpado. Pero preferiste luchar. Elías alzó los hombros. Alguien tenía que hacerlo. Sara lo estudió unos segundos más. No entiendo a los humanos. Se lanzan a morir por causas perdidas. Y yo no entiendo los piratas, respondió él, mirándola con calma. Se esconden detrás del miedo y creen que eso es poder. Ella rió suavemente, una risa que era más amenaza que diversión. Hablas como si supieras de lo que hablas. Sé reconocer a alguien que ya no cree en lo que hace, dijo Elías. Sara se detuvo justo frente a él. Sus ojos dorados brillaban bajo la luz roja. Por un instante, pareció que el aire mismo se tensaba entre ambos. Cuidado con lo que dices, humano. Elías sostuvo su mirada. No temo a la verdad. La capitana se inclinó hacia él, tan cerca que su respiración se mezcló con la suya. Deberías temerme a mí. Si quisiera temer, ya lo habría hecho, replicó Elías con voz tranquila. Pero no vine a morir de rodillas. Sara se enderezó lentamente. Había algo en su voz, una mezcla de respeto y rabia contenida. Se dirigió a la mesa, tomó una botella de cristal y sirvió 2 copas de licor púrpura que guardaba solo para los momentos de victoria. Una copa la dejó frente a él. Bebe.
Elías arqueó una ceja. ¿Y si está envenenado? Sara sonrió. Entonces morirás de una forma elegante. Elías la observó un instante, luego tomó la copa y bebió. El sabor era fuerte, ardiente, casi dulce al final. Sara lo imitó, y por un momento, ambos compartieron un silencio que ya no era hostil. Tu especie es curiosa, dijo ella, apoyando la copa sobre la mesa. Frágiles, lentos, y sin embargo, imposibles de quebrar. Porque cuando no tienes fuerza, aprendes a resistir, respondió Elías. Ella se giró hacia él. ¿Eso te enseñó tu trabajo en las minas? Eso me enseñó la vida, contestó, clavando los ojos en los suyos. Que el miedo solo domina a quien lo alimenta. Sara dio un paso más, cruzando la corta distancia que lo separaba. Su voz bajó hasta volverse casi un susurro. Eres insolente. Y tú curiosa, replicó él. Si no lo fueras, ya estaría muerto. La tensión era palpable. El silencio, tan pesado, que incluso las luces parecían haberse detenido. Sara levantó la mano y, con un gesto lento, deslizó un dedo sobre la herida de su mejilla. Elías no se movió. La sangre de los humanos tiene un olor diferente, murmuró ella. ¿Eso dices de todos tus prisioneros? Sara sonrió, con una chispa de diversión en los labios. No. Solo de los que me intrigan. Elías contuvo la respiración. No era miedo. Era algo más profundo, una sensación que lo empujaba a observarla, a desafiarla incluso cuando sabía que bastaría un solo movimiento suyo para matarlo. ¿Por qué no me ejecutaste en el puente? Preguntó él. Sara se apartó, volviendo a servirse otra copa. Porque quería entenderte. ¿Entenderme? Sí. Quería saber qué hace que un hombre tan débil pelee con tanta fuerza, respondió ella sin mirarlo. Quería ver si tu fuego era real, o solo un acto de desesperación. ¿Y qué piensas ahora? Sara se giró lentamente. Pienso que eres fuego. Pero también pienso que ese fuego podría quemarme. Elías bajó la vista un momento, como si considerara sus palabras. Luego, sin previo aviso, dijo con voz baja. Tal vez ya lo está haciendo. Ella lo observó, con el rostro impasible, pero en el fondo de sus ojos algo se movió. Una grieta en su máscara. Sin pensarlo demasiado, dio un paso hacia él, y antes de que él pudiera hablar, lo besó. Fue un beso breve, cargado de furia y deseo. Elías respondió con la misma intensidad, su cuerpo reaccionando instintivamente, atrapando el suyo contra la mesa. Sara lo empujó suavemente después, respirando con fuerza. Eres peligroso, Elías. Tú empezaste, dijo él con media sonrisa. Sara se giró, intentando ocultar su agitación. No te confundas. No eres más que un prisionero. Elías se acomodó en la silla, sin apartar la vista de ella. Entonces libérame, y te demostraré que soy. Sara se volvió hacia él, con los ojos encendidos. No necesito demostraciones. Si las necesitas, replicó. Porque ya no confías en nadie, ni siquiera en ti misma. Sus palabras la golpearon como un disparo. Durante un instante, todo el aire pareció evaporarse. Sara apretó los puños, conteniendo la rabia, o quizá la emoción. No sabes nada de mí. Sé que te escondes detrás de una reputación que ya no te llena. Que matas para recordar que aún puedes sentir algo. Y que ahora mismo, lo estás sintiendo de nuevo. Sara respiró hondo. Se acercó, esta vez sin la máscara de autoridad, solo como una mujer enfrentada a algo que no podía controlar. ¿Y si te equivocas? Entonces mátame, susurró él. Pero si no lo haces, demuéstrame que aún tienes algo vivo dentro. La capitana lo miró largo rato. Luego dio media vuelta, caminó hasta la puerta y la cerró desde dentro. El sonido metálico resonó en toda la habitación. Nadie interrumpirá esta conversación, dijo con voz baja. Elías la miró fijamente. ¿Conversación? Llamémosle así, respondió ella, acercándose de nuevo, con los ojos brillando como soles apagados. Y así, entre el silencio y el pulso de los motores, comenzó algo que ninguno de los dos había planeado. Una guerra que no se libraría con armas, sino con miradas, palabras y fuego contenido. Esa noche, Sara Cael, la reina negra del abismo, comprendió que aquel humano no era solo un prisionero. Era un espejo, uno que le devolvía la imagen de lo que había perdido, y de lo que aún podía sentir. Y Elías, encadenado pero invicto, entendió que la pirata más temida de la galaxia no era tan invulnerable como todos creían. Porque, en sus ojos, ya no había odio.
Había deseo. Y detrás de ese deseo, una herida que solo él parecía haber tocado. La calma artificial del Corsaria estelar fue rota por un estruendo ensordecedor. La nave tembló con violencia, haciendo que las luces parpadearan y el suelo vibrara como si el espacio mismo se hubiera partido en dos. Sara abrió los ojos al instante. Dormía poco desde que el humano había llegado, y ahora, el rugido de los cañones resonaba como una advertencia del destino. Se incorporó de un salto, tomó su abrigo de combate y salió del camarote. El aire estaba lleno de humo. Alarmas rojas se encendían por todos los corredores. Los gritos de la tripulación mezclados con el zumbido de los motores daban la sensación de que el infierno había despertado a bordo. Informe inmediato. Rugió al llegar al pasillo principal. Un oficial, con el rostro cubierto de hollín, se cuadró frente a ella. Capitana, 3 naves de los cazadores de recompensas han interceptado nuestro curso. Han abierto fuego sin advertencia. Sara apretó los dientes. ¿Quién los envió? Los registros indican señal imperial, pero los códigos son falsos. Probablemente mercenarios pagados. ¿Escudos? A un 30%. Maldita sea, susurró Sara. Prepárense para el combate directo. Mientras daba órdenes, un pensamiento la golpeó con fuerza. Elías. El humano seguía prisionero, sin defensa alguna. Giró sobre sus talones y corrió hacia el ala este de la nave, ignorando las miradas de sus subordinados. El humo llenaba el corredor, y cada paso resonaba entre las alarmas. Al llegar a la puerta del compartimiento de confinamiento, la encontró destrozada. Dentro, Elías ya no estaba encadenado. Durante un instante, el corazón de Sara se aceleró. Miró a su alrededor y lo vio. Estaba allí, cubierto de sangre, con un rifle de plasma tomado de un guardia muerto. Había derribado a 2 intrusos y se movía con la precisión de un soldado veterano. Cuando la vio aparecer, apuntó el arma hacia ella, pero la bajó de inmediato. No tengo tiempo para explicaciones, dijo él, con voz firme. Hay invasores a bordo. Ya lo sé, respondió Sara, observándolo con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Cómo lograste liberarte? Usé un fragmento de metal del suelo. Los candados de tus celdas no son tan resistentes como tu orgullo. Ella sonrió brevemente, incluso en medio del caos. Eres un hombre peligroso, Elías. Tú me lo enseñaste. Una explosión sacudió el pasillo, lanzándolos al suelo. Chispas llovieron desde el techo. Sin pensarlo, Elías cubrió a Sara con su cuerpo mientras el fuego se extendía por la compuerta lateral. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran la electricidad que los rodeaba. Cuando el estruendo se disipó, Elías se levantó primero y le tendió la mano. Levántate, capitana. Aún no has muerto. Sara la tomó, y durante un segundo, olvidó quién era. No la temida pirata. Solo una mujer que veía en ese humano algo imposible de ignorar. Sígueme, ordenó ella, recuperando la compostura. El control del puente está comprometido. Corrieron por los corredores mientras el fuego iluminaba las paredes metálicas. Cada esquina era un campo de batalla. Tripulantes luchando contra invasores, disparos de plasma que perforaban el aire. En una de las esquinas, un cazador con armadura negra apareció disparando sin piedad. Elías se abalanzó sobre él, lo desarmó con un movimiento rápido y lo derribó contra la pared. Sara lo remató con un disparo certero. Tienes talento para esto, dijo ella. No es talento, respondió él. Es instinto. Instinto o locura, me sirve igual, replicó con una sonrisa fugaz. Llegaron al puente. 3 de sus oficiales estaban muertos, y la consola principal chispeaba. Una nave enemiga giraba alrededor del Corsaria estelar, cargando cañones de plasma. Necesito cobertura, dijo Sara, tomando el control manual del timón. Elías corrió hacia las torretas laterales. ¿Puedo darla? Sara lo miró dudando un segundo, luego asintió. Hazlo. Y no falles. Elías se deslizó por la escotilla lateral, alcanzó el compartimiento de las torretas. Los sensores se iluminaron, y en cuanto el sistema se activó, comenzó a disparar. Los cañones respondieron rugiendo, cada impacto directo haciendo vibrar la nave. En el puente, Sara maniobraba con precisión brutal. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero su mirada era fría, decidida. Vamos, resiste, murmuraba a su nave, como si hablara con un ser vivo. En la torreta, Elías sonreía. Había vuelto a sentir el pulso de la guerra, algo que creía perdido. Cada disparo era una afirmación de que no estaba roto, de que aún podía pelear.
Capitana, objetivo principal destruido, informó por el comunicador. Excelente, humano, respondió ella. Pero quedan dos más. Durante una hora interminable, pelearon como una sola mente, como si sus movimientos estuvieran conectados. Sara giraba la nave para exponer el flanco que Elías cubría, y él anticipaba cada maniobra, protegiendo los puntos débiles. Cuando finalmente la última nave enemiga explotó en una llamarada azul, el silencio volvió. El Corsaria estelar quedó suspendido entre los restos ardientes de las naves rivales, envuelto en el eco de su victoria. Sara se quitó los guantes y se apoyó en la consola, respirando con fuerza. Control total restablecido. Escudos al 40%. Elías regresó al puente, con el rostro manchado de hollín y sudor. Su ropa estaba rasgada, pero su mirada era firme. Eso estuvo cerca, dijo. Demasiado, respondió Sara. Luego lo miró directamente. No eres lo que aparentas, Elías Cortés. Él se encogió de hombros. Nunca dije que fueras solo un minero. Sara lo observó en silencio. Su mente se debatía entre la lógica y algo más profundo. Aquel hombre la había salvado, no una sino varias veces durante el combate. Podría haber huido, podría haberla traicionado. Pero eligió quedarse. Dio un paso hacia él. Podría pensar que lo hiciste por lealtad. No soy parte de tu tripulación. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Elías sostuvo su mirada. Porque no podía dejarte morir. Sara sintió como algo se encendía dentro de ella, algo que llevaba años dormido. No era gratitud. Era otra cosa, más peligrosa. Se acercó lentamente, hasta quedar frente a él. La distancia era mínima. El silencio pesaba, interrumpido solo por el zumbido bajo de los motores. Quizás esta vez, murmuró ella, si valga la pena luchar. Elías la miró fijamente. Depende de para quién luches. Los ojos dorados de Sara se suavizaron apenas. Tal vez estoy empezando a entenderlo. Y por un instante, el universo pareció detenerse alrededor de ellos. Dos seres de mundos opuestos, unidos por el fuego, la sangre y una atracción que ninguno quería reconocer. Fuera, el vacío interestelar seguía rugiendo. Dentro del Corsaria estelar, sin embargo, algo más poderoso que la guerra comenzaba a crecer. Una alianza que no nacía del miedo ni del deber, sino de una conexión silenciosa que ardía con la intensidad de una estrella recién formada. El Corsaria estelar navegaba silencioso entre los restos humeantes de la batalla. Afuera, un planeta de superficie roja giraba lentamente alrededor de una estrella moribunda. Un eclipse estaba por comenzar, cubriendo el espacio de sombras carmesí. La tripulación descansaba, exhausta, curando heridas y reparando sistemas. Pero en la cubierta superior, en los aposentos de mando, nadie dormía. Sara Cael observaba el eclipse desde su ventanal panorámico. La luz rojiza bañaba su piel metálica y sus ojos dorados reflejaban el fuego distante del sol agonizante. Estaba sola, o al menos eso creía, hasta que escuchó un sonido a sus espaldas. Elías estaba en la puerta, con la camisa manchada de aceite y un vendaje en el brazo. La mirada firme, como siempre. No toques nada, dijo ella sin girarse. Solo vine a agradecerte por no matarme aún, respondió con una media sonrisa. Sara soltó una pequeña risa, sin apartar la vista del espacio. Agradecerme no te servirá de mucho, humano. No soy de las que perdonan por gratitud. No busco perdón. Solo una conversación. Esa frase la hizo girar. Lo observó en silencio unos segundos. Elías seguía allí, tranquilo, sin temor, como si el aire cargado de peligro no lo afectara. Su presencia la perturbaba de una manera que no entendía. Había enfrentado guerras, asesinatos, rebeliones, pero aquel hombre desarmado era lo único que conseguía desequilibrarla. Habla, dijo finalmente. Elías caminó despacio hacia la ventana. Cuando peleábamos contra los cazadores, te vi pilotar. No lo hiciste por ambición, ni por gloria. Lo hiciste por tu gente. Sara lo observó con atención. ¿Y qué te hace pensar eso? Tus ojos, respondió él, sin mirarla. No eran los de una asesina. Eran los de alguien que ya perdió demasiado. El silencio se extendió unos segundos. La luz roja del eclipse bañaba el rostro de ambos. Sara inspiró despacio, como si aquellas palabras hubieran tocado algo que llevaba enterrado mucho tiempo. Perdí una tripulación entera hace 5 años, confesó ella de pronto. Me traicionaron, o eso creí. Ordené su ejecución.
Después supe que intentaban salvarme de una emboscada imperial. Elías bajó la mirada. Y desde entonces cargas con eso. No cargo con nada, respondió con dureza. Simplemente aprendí que la culpa es una cadena más pesada que cualquier prisión. Elías se giró hacia ella. Entonces deberías romperla. Sara lo miró fijamente. Sus palabras eran simples, pero la golpeaban como un disparo. No sabes de qué hablas. Sé lo suficiente, dijo él con voz suave. Sé que estás cansada de fingir que no te importa. Ella lo observó en silencio, luego dio un paso hacia él. Cuidado, Elías. No sabes lo que haces al hablarme así. Sí lo sé, respondió él. Porque te miro y veo una mujer que no nació para ser esclava de sus errores. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca nadie le había hablado así. No con miedo, ni con obediencia, sino con verdad. Pura, directa. Se acercó aún más, hasta quedar a unos centímetros de él. ¿Por qué te interesa tanto lo que hago o dejo de hacer? Elías la miró, sin vacilar. Porque en ti veo algo que el universo parece haber olvidado, fuego. Por primera vez, Sara apartó la mirada. Caminó hacia la mesa, tomó una copa y la llenó con el licor púrpura. El fuego consume, Elías. No ilumina. Depende de para qué lo uses, dijo él. Puede destruir, o puede calentar a quien tiene frío. Sara giró lentamente hacia él. La tensión en la sala era tan densa que el aire parecía vibrar. Caminó de nuevo hacia él, despacio, cada paso calculado, hasta quedar frente a su pecho. Dices cosas peligrosas para un hombre que sigue siendo mi prisionero. Elías sonrió apenas. Entonces libérame. ¿Para qué? Preguntó ella, alzando una ceja. Para que veas quién soy en realidad. Sara lo observó con atención. Había algo en su voz, en esa calma desafiante, que la atrapaba. Se detuvo, con el rostro a solo unos centímetros del suyo. La luz del eclipse iluminó sus mejillas, y en ese instante, el universo pareció quedarse en silencio. Tal vez no necesito verte libre para saberlo, susurró ella. Elías no respondió. Solo la miró. Sus miradas se cruzaron y, sin pensarlo, ella lo besó. Esta vez no hubo furia ni rabia, sino deseo contenido. Un fuego lento que los consumía desde dentro. Sara sintió el pulso de su propio corazón acelerarse, algo que no recordaba desde hacía años. Elías la sostuvo por la cintura, y ella, en lugar de apartarse, se dejó llevar. El beso se prolongó, profundo, intenso, hasta que ambos se separaron solo para respirar. Esto es una locura, murmuró ella. Lo es, dijo él con voz ronca. Pero no puedes detenerlo, ¿verdad? Sara cerró los ojos un instante, tratando de controlar su respiración. No estoy acostumbrada a perder el control. Entonces empieza ahora, respondió él, rozando su mejilla con la mano. Sara lo miró, y por primera vez, bajó la guardia. Lo besó de nuevo, con más suavidad, con un suspiro que no supo contener. El mundo exterior desapareció. Solo existían ellos, el silencio del espacio y el fuego que había despertado entre ambos. Cuando el eclipse alcanzó su punto máximo, la luz roja cubrió la habitación. Afuera, el planeta se sumergía en sombras, y dentro, la oscuridad era rota solo por el resplandor tenue del panel estelar. Después, cuando el silencio volvió a ser total, Sara permaneció junto a Elías, apoyando la cabeza en su hombro. No hablaban. No hacía falta. No sé qué estás haciendo conmigo, dijo ella finalmente, en voz baja. Tampoco yo lo sé, respondió él. Solo sé que no quiero que termine. Sara sonrió levemente. Eres el único hombre en toda la galaxia que se atrevería a decirme eso. Y tú, la única que me haría sentir vivo de nuevo, contestó él. La capitana levantó la vista, y sus ojos dorados se encontraron con los de él, brillando bajo el reflejo del eclipse. Por primera vez en muchos años, Sara Cael no pensó en imperios ni en conquistas. No pensó en sangre ni en miedo. Solo pensó en la sensación de estar viva, en el calor que ardía en su pecho y en el hombre que, sin cadenas ni poder, había conseguido derribar todos los muros que ella misma había levantado. Esa noche, la reina negra del abismo dejó de ser la pirata temida por los sistemas estelares. Solo fue una mujer que había encontrado un refugio en lo más improbable, el corazón de un humano. Y mientras el eclipse terminaba y la luz volvía a llenar el universo, Sara y Elías comprendieron que su destino acababa de cambiar. Lo que había empezado como una guerra de voluntades, ahora era una unión imposible, peligrosa,
pero tan real como la sangre que ambos habían derramado. El amanecer galáctico se filtraba a través del ventanal del Corsaria estelar como una neblina azulada. La nave flotaba en silencio, oculta tras un cinturón de asteroides. Afuera, el universo parecía tranquilo. Adentro, todo estaba a punto de estallar. Sarah Kal despertó en su camarote. Por un momento, no recordó dónde estaba. El calor que quedaba sobre las sábanas, la fragancia metálica de la piel humana, el recuerdo del eclipse y de los labios de Elías, todo la golpeó de golpe. Se incorporó, llevándose una mano al rostro. No podía creer lo que había hecho. Ella, la mujer más temida de los sistemas exteriores, había dejado que un prisionero la tocara, que la viera débil, que la hiciera sentir. Pero lo más desconcertante no era eso. Era que no se arrepentía. El sonido del comunicador interrumpió sus pensamientos. Capitana, el humano no está en su habitación, informó una voz nerviosa. Y las cámaras de seguridad están desactivadas. El corazón de Sarah se tensó. ¿Qué dijiste? Desapareció hace una hora. Tenemos actividad no autorizada en la bahía de carga. Sarah se levantó de un salto y corrió. El eco de sus pasos retumbaba en los pasillos metálicos. Cada corredor que atravesaba olía a combustible y a tensión. Al llegar a la bahía, lo vio. Elías estaba allí, con un grupo de prisioneros alienígenas que habían sido capturados en una de las incursiones pasadas. Había abierto las compuertas y estaba liberándolos, uno por uno. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero su expresión era firme. Elías, dijo ella, con voz fría y dolida. ¿Qué estás haciendo? Él se giró lentamente. Lo que tú no hiciste. Darles una oportunidad. Los guardias levantaron sus armas, esperando una orden. Sarah levantó una mano. Bajen las armas, ordenó, sin apartar la vista de él. Uno de sus oficiales dudó. Capitana, ese hombre nos está robando prisioneros. Dije que bajen las armas, repitió, con una voz tan helada que nadie se atrevió a desobedecer. Elías la miró con una mezcla de desafío y tristeza. No quiero pelear contigo, Sarah. Entonces deja lo que estás haciendo. No puedo. No después de ver lo que vi en tus celdas. Señaló a los prisioneros. Niños, mujeres, refugiados. No son soldados. Sarah apretó la mandíbula. No entiendes nada. La guerra no perdona. No puedo liberarles sin pagar un precio. ¿Qué precio? Preguntó Elías. ¿Tu reputación? ¿Tu miedo a parecer débil? Sarah dio un paso hacia él, el corazón latiendo con fuerza. No se trata de debilidad, Elías. Se trata de sobrevivir. No, dijo él, con voz dura. Se trata de elegir en qué lado quieres vivir. El silencio cayó como un peso entre ambos. Afuera, el ruido del motor parecía distante. Sarah lo miró a los ojos y vio que no iba a retroceder. Aquel fuego que tanto la había atraído ahora la desafiaba directamente. ¿Y qué vas a hacer cuando todo el universo te busque por traidor? Preguntó ella. No me importa. Ya he perdido demasiado para seguir viviendo con miedo. Sarah respiró hondo. Lo admiraba. Lo odiaba. Lo deseaba más que nunca. Y también lo temía. Uno de los guardias dio un paso adelante. Capitana, si no damos la orden, perderemos el control del sector inferior. Sarah giró la cabeza hacia él y lo fulminó con la mirada. Si alguien dispara, lo mato yo misma. El guardia retrocedió, temblando. Elías se acercó lentamente a ella. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Ven conmigo, dijo en voz baja. Deja todo esto atrás. Sarah sintió que el mundo se detenía. Durante un instante, el universo entero parecía reducirse a su mirada. Elías extendió la mano hacia ella. Era una invitación imposible, dejar su poder, su tripulación, su nombre, todo lo que era. Y sin embargo, por primera vez en años, pensó en hacerlo. Cerró los ojos. Podía imaginarlo. Podía verse a sí misma en otro lugar, lejos del ruido, lejos de la guerra. Libre. Con él. Pero cuando abrió los ojos, vio las miradas de su tripulación. Vio miedo, duda, desconfianza. Ellos la seguían porque creían que era indomable. Si los traicionaba, la devorarían. No puedo, susurró. Elías bajó la mano lentamente. Su rostro se ensombreció. Entonces seguirás siendo prisionera de tu propio trono. Sarah apretó los puños. No digas eso. Es la verdad, respondió él. Y lo sabes.
Esa frase fue el golpe final. Un hilo de rabia mezclada con tristeza la recorrió. Te di mi confianza, dijo ella, la voz temblando apenas. Incluso mi respeto. Y yo te di algo más, dijo Elías. Te mostré quién eres sin tus cadenas. Sara no pudo responder. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El sistema de alarma interrumpió el momento. Un sensor activó una alerta roja, detectaban naves acercándose. El sonido era ensordecedor. Uno de los oficiales gritó: Capitana, flota imperial en curso de interceptación. Nos encontraron. Elías retrocedió, mirando hacia la puerta. Debo sacar a estos prisioneros antes de que lleguen. Sara lo observó. Podría detenerlo, podría matarlo. Bastaba una palabra. Pero no la pronunció. Lo dejó ir. Él corrió con los prisioneros hacia una nave auxiliar. Cuando el hangar se abrió, Sara lo vio voltear una última vez. Sus miradas se cruzaron. No hubo odio, solo una tristeza silenciosa. La nave de Elías desapareció entre los asteroides, justo cuando la flota imperial entraba en el sistema. Sara se quedó de pie, inmóvil, viendo cómo el vacío se tragaba la única cosa que la había hecho sentir humana otra vez. Uno de sus oficiales se acercó con cautela. Capitana, ¿ordenamos persecución? Ella no respondió. Siguió mirando el espacio. No, dijo finalmente, con voz baja. ¿Estás segura? Sara cerró los ojos. Sí. Déjenlo ir. El oficial asintió, confundido. Sara se volvió hacia la ventana. Su reflejo le devolvía la imagen de una reina sin corona, de una guerrera que había perdido lo que no sabía que tenía. En el silencio que siguió, el Corsaria Estelar comenzó a prepararse para el próximo enfrentamiento. Pero en el interior de Sara Cael, la verdadera batalla apenas empezaba. Porque sabía que no podría olvidarlo. Y sabía que, en algún rincón del universo, Elías Cortés seguía pensando en ella. No como en una pirata, sino como en la mujer que casi eligió ser libre. El Corsaria Estelar cruzaba el espacio profundo a máxima velocidad. Afuera, los restos de la batalla con los imperiales aún brillaban como brasas apagadas. Dentro, la tensión era insoportable. Los pasillos estaban llenos de humo, las luces parpadeaban, y los murmullos entre la tripulación eran cada vez más peligrosos. Sara Cael caminaba sola por el corredor central, con el abrigo negro ondeando a su paso. Su mente ardía. Desde la partida de Elías, no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, su mirada desafiante, su mano extendida, su voz pidiéndole que lo siguiera. Pero ella no había podido. Y ahora el vacío que había dejado se expandía dentro de ella como una herida abierta. El sonido del comunicador rompió su pensamiento. Capitana, informó su segundo al mando, el comandante Berek, los radares detectan movimiento. 3 naves desconocidas, sin distintivos, nos siguen desde el límite del sistema. Sara se detuvo. ¿Distancia? 50.000 unidades y reduciendo. No responden a nuestras señales. Sara cerró los ojos por un segundo. Sabía lo que eso significaba. Cazadores, murmuró. ¿Órdenes? No los enfrentaremos todavía. Mantengan rumbo irregular, salten a velocidad cuántica cuando los motores estén listos. Cortó la comunicación y respiró hondo. Su tripulación estaba nerviosa, exhausta, y comenzaban a murmurar sobre ella. Algunos creían que había perdido el juicio al dejar ir al humano. Otros sospechaban que los cazadores lo seguían precisamente por culpa de esa decisión. Y quizás tenían razón. Sara entró en la sala de mando. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Los monitores mostraban las 3 señales enemigas acercándose lentamente, como depredadores olfateando la presa. Quiero un análisis de trayectoria, ordenó. Parecen esperar refuerzos, respondió Berek. No disparan, solo nos acorralan. Entonces nos están observando. Quieren ver si estamos débiles. Berek la miró con preocupación. Con respeto, capitana, la tripulación está inquieta. Algunos dicen que los imperiales vienen por el humano. Sara se giró lentamente hacia él. ¿Y tú qué dices, Berek? El oficial tragó saliva. Digo que, si lo que buscan es al humano, deberíamos haberlo entregado. El silencio cayó sobre la sala. Los demás tripulantes contuvieron el aliento. Sara caminó hacia él sin apartar la mirada. Si vuelves a sugerir que entregue a alguien que estuvo bajo mi protección, te sacaré por la compuerta con mis propias manos. Capitana, yo solo. ¿Entendido?
Sí, capitana. Sara se volvió hacia el ventanal. Afuera, las estrellas se deslizaban como trazos de luz. Dentro de ella, sin embargo, todo estaba en caos. Había pasado la vida entera siendo temida, impasible, y en cuestión de días, un humano había desarmado todo su mundo. Se había atrevido a hablarle como a un igual, a desafiarla, a tocarla sin miedo. Y ahora, él estaba allá fuera, perdido, con cazadores detrás. La idea la quemaba por dentro. Cerró los puños y golpeó la consola. Berek, prepárame una cápsula de exploración. El comandante la miró sorprendido. ¿Va a salir del Corsaria? Es suicidio. No es una petición. Pero los cazadores son míos. Si vienen por él, vendrán por mí también. Y no dejaré que lo encuentren antes que yo. Berek la miró en silencio. Luego asintió. A sus órdenes. Minutos después, la cápsula fue lanzada al espacio. Pequeña, veloz, silenciosa. Sara se sentó al mando, sola, con las manos firmes sobre los controles. Su respiración era lenta, concentrada. En los sensores, la señal de Elías aparecía débil, lejana. Una transmisión residual de energía proveniente de su nave auxiliar. Había sobrevivido, pero estaba varado en un campo de escombros entre los anillos de un planeta helado. Sara ajustó el rumbo. Aguanta, humano, susurró. Todavía no has terminado conmigo. El viaje fue largo y silencioso. Afuera, el espacio brillaba con luces distantes, pero dentro de la cápsula, solo se escuchaba el zumbido del motor y el latido de su corazón. Cuando finalmente emergió del salto gravitacional, lo vio. Entre los fragmentos de roca y hielo, una pequeña nave flotaba semienterrada, sin energía. Y cerca de ella, una señal vital humana, débil, pero persistente. Sara aterrizó la cápsula, abrió la compuerta y salió. El aire del planeta era helado, y el viento cortaba la piel como cuchillas. Caminó entre los escombros, guiándose por el detector hasta que lo encontró. Elías yacía apoyado contra el fuselaje, inconsciente, cubierto de nieve y sangre seca. Su respiración era débil, pero aún estaba vivo. Sara se arrodilló junto a él. Durante un instante, se quedó mirándolo en silencio. No como una capitana, ni como una pirata, sino como una mujer que había venido a buscar lo único que aún le daba sentido. Te dije que no sabía si te mataría o te conservaría, susurró, mientras limpiaba el hielo de su rostro. Parece que ya decidí. Activó su comunicador. Aquí Kael. Tengo al objetivo. Preparen extracción inmediata. La voz de Berek respondió, distorsionada por la interferencia. Capitana, los cazadores detectaron su cápsula. Se dirigen hacia su posición. Sara apretó los dientes. No sin él. Cargó el cuerpo de Elías sobre sus hombros. Era pesado, pero no lo soltó. Caminó con esfuerzo entre el hielo y los restos de metal, hasta alcanzar la cápsula. El sonido de los motores enemigos se escuchaba a lo lejos, creciendo. Lo recostó en el asiento y activó los sistemas de emergencia. La cápsula se elevó justo cuando un disparo de plasma atravesó el cielo. Sara giró con violencia, esquivando otro impacto. Vamos, maldita máquina, no me falles ahora. Los cazadores estaban detrás, 3 naves ligeras, rápidas, implacables. Los sensores pitaban. Sara respiró hondo, concentrándose. No morirás hoy, Elías, murmuró. No mientras yo respire. Giró la cápsula, maniobrando entre los asteroides. Los disparos se perdían en la oscuridad. Uno de los cazadores chocó contra una roca y estalló. Los otros 2 siguieron disparando. La cápsula vibró con fuerza. Una alarma se encendió. Propulsor lateral dañado. Sara frunció el ceño. No importa. Un salto más. Activó el motor cuántico manualmente. La energía explotó alrededor de la nave, envolviéndolos en una luz blanca. Cuando la cápsula reapareció, el silencio fue absoluto. Solo el zumbido leve del reactor y el sonido de su respiración. Habían escapado. Sara miró a Elías. Sus labios se movían apenas, como si murmurara algo entre sueños. Ella tomó su mano, fría como el hielo. Ya está. Estás a salvo. Lo observó largo rato. No era debilidad lo que sentía. Era algo más fuerte, más profundo. Una necesidad de protegerlo, no por culpa, sino porque había comprendido que su vida, su poder, todo lo que había sido, no tenía sentido si él no existía en ese universo.
La cápsula se conectó finalmente al Corsaria estelar. Cuando la compuerta se abrió, la tripulación miró en silencio a su capitana, cubierta de escarcha, sosteniendo en brazos al mismo humano que todos creían perdido. Sara caminó sin decir palabra, con Elías en brazos, hasta la enfermería. Lo depositó con cuidado sobre la camilla y se quedó junto a él, observando cómo los médicos lo atendían. Berek se acercó con cautela. ¿Por qué arriesgarse así, capitana? Sara no lo miró. Porque hay cosas que no se entienden con la mente, Berek. Solo con el corazón. El comandante guardó silencio. Cuando los médicos se retiraron, ella se sentó junto a Elías, que dormía profundamente. Le tomó la mano y la sostuvo con firmeza. No sé qué harás cuando despiertes, susurró. Tal vez vuelvas a irte. Tal vez vuelvas a desafiarme. Pero esta vez no te dejaré morir solo. Fuera, las estrellas brillaban sobre el casco del Corsaria estelar. En la penumbra de la enfermería, Sara Cael, la pirata más temida de la galaxia, comprendió finalmente que ya no luchaba solo contra imperios ni cazadores. Luchaba contra sí misma. Y sabía que la próxima batalla sería la más difícil de todas. El rugido del motor principal del Corsaria estelar resonaba como un corazón latiendo en agonía. El casco estaba agrietado, los escudos a la mitad de su capacidad y los tripulantes corrían de un extremo al otro intentando mantener a flote una nave que parecía sostenerse solo por la voluntad de su capitana. Sara Cael se encontraba en el puente de mando, con la mirada fija en el horizonte estelar. Frente a ella, el radar mostraba una escena que habría hecho temblar a cualquier otro comandante. Una flota imperial completa se desplegaba frente a ellos, 17 naves de guerra, formadas en abanico, bloqueando la única salida del sistema. El enemigo sabía que estaban allí. Sabía que el Corsaria estelar había rescatado al humano, y venía por ambos. A su lado, Elías Cortés se mantenía de pie, aún débil, pero con la mirada decidida. Las heridas en su rostro se habían cerrado, pero sus ojos reflejaban una mezcla de furia y resolución. No saldremos de esto si peleamos de frente, dijo en voz baja. Sara no apartó la vista de los monitores. Lo sé, pero no pienso huir. Tampoco pienso dejar que mueras, respondió él con la misma calma que si hablara del clima. Ella giró la cabeza apenas, observándolo. Aquel hombre, que había sido prisionero, enemigo y amante, ahora era la única constante en el caos. Tú no decides eso, dijo ella. Esta es mi nave. No. Elías dio un paso hacia ella. Este es nuestro destino. Las palabras resonaron en la sala como un eco profundo. Berek, el segundo al mando, carraspeó. Capitana, los sensores confirman que están cargando armas de plasma. En cuanto crucemos la órbita de ese planeta, estaremos en su rango de fuego. Sara se giró hacia su tripulación. Todos a sus puestos. Esta será una pelea que recordará el universo. El silencio se transformó en movimiento. Los ingenieros corrieron a las estaciones, los cañones laterales se prepararon, las luces de emergencia parpadearon. La tensión eléctrica en el aire era tan intensa que casi se podía saborear. Elías se acercó a ella. «Tienes un plan, ¿verdad?» Sara sonrió de lado. «Siempre tengo uno. Solo que esta vez, no sé si sobreviviré para verlo funcionar. Entonces permíteme ayudarte a intentarlo». Él se colocó un arnés y tomó asiento frente a la consola de artillería. Sus manos se movían con precisión, revisando los cañones automáticos y los misiles de plasma. Había algo feroz en su forma de actuar, algo que incluso hizo que Berek lo mirara con respeto. «¿Quién te enseñó a manejar armamento táctico de esta clase?», preguntó el oficial. Elías lo miró sin expresión. «No lo aprendí. Lo viví». Sara observó la interacción desde el asiento del capitán. En ese momento comprendió algo que nunca había querido aceptar. Elías no era solo un minero o un sobreviviente. Había sido soldado. O algo peor. «Conéctame al sistema central», ordenó ella. Las pantallas se iluminaron con la proyección de las naves enemigas acercándose. El aire vibraba. Cada segundo se sentía como un latido antes del fin. «Distancia de impacto en 90 segundos», informó Berek. Sara inspiró profundamente y exhaló despacio. «Activen el protocolo Eclipse». Los tripulantes se miraron confundidos. Hacía años que nadie escuchaba ese nombre. Era un plan antiguo, creado por ella misma, uno que implicaba sacrificar parte del reactor principal para generar una ráfaga electromagnética masiva, capaz de dejar ciegos a los sistemas de rastreo enemigos, pero también dejaba a su propia nave indefensa. «¿Estás segura?», preguntó Berek.
Sara lo miró. Nunca lo he estado más. Elías entendió al instante lo que iba a hacer. Eso destruirá la mitad del Corsaria. Y nos dará la única oportunidad de sobrevivir, respondió ella sin mirarlo. Elías la observó por un momento y luego asintió. Entonces lo haremos juntos. El reloj marcaba los últimos segundos. Las luces rojas bañaban el puente de mando. Fuera, las naves imperiales cargaban sus armas. Sara se levantó, el abrigo ondeando a su alrededor, y su voz llenó la sala. Tripulación del Corsaria Estelar, hoy el enemigo cree que vendrá por su presa. Pero no somos presas. Somos el fuego que ellos temen. Si mueren, que sea de pie. Si viven, que sea libres. Un rugido de voces la siguió. No había miedo, solo orgullo. Sara tomó asiento y activó el comando. En 3, 2, 1. El universo se volvió blanco. Una explosión de energía atravesó el vacío, un resplandor que cegó a toda la flota enemiga. Los sensores imperiales colapsaron. Los sistemas eléctricos fallaron. Por unos segundos, el Corsaria Estelar fue invisible, una sombra entre sombras. Elías aprovechó la confusión. Ahora, Sara, dame rumbo. Sara giró la nave con un movimiento imposible, rompiendo el patrón gravitacional del campo enemigo. Los cañones de plasma del Corsaria dispararon una salva completa. 3 naves imperiales fueron alcanzadas de lleno y explotaron, convirtiéndose en fuego y fragmentos. El puente tembló con cada disparo. Beric gritó instrucciones, los tripulantes aplaudían entre el caos, y Elías se movía como si el arte de la guerra fuera parte de su sangre. Pero el poder tenía un precio. El reactor principal empezó a sobrecargarse. Sara, los escudos están cayendo. Beric tecleaba frenéticamente. No aguantaremos otro impacto. Entonces acabemos esto rápido, respondió ella. Un proyectil de plasma atravesó el casco lateral. El suelo se inclinó y las luces parpadearon. Elías salió disparado contra una consola y cayó al suelo. Sara corrió hacia él. ¿Estás bien? Él sonrió con sangre en los labios. He tenido peores días. Sara apretó su mano. No voy a dejar que mueras aquí. No pienso hacerlo. Pero tú tampoco. Se levantaron juntos. Elías volvió a su puesto y Sara tomó el control manual de la nave. Los cañones enemigos estaban girando nuevamente, y las alarmas se encendieron. Tenemos solo una oportunidad, dijo Elías. Sara lo miró. Entonces hazla valer. Ambos coordinaron el último ataque. Elías cargó los misiles de energía, y Sara alineó el Corsaria directamente contra el buque insignia imperial. Beric gritó detrás de ellos. Eso es suicidio. Sara no respondió. La distancia se redujo. Las naves imperiales dispararon, pero el Corsaria esquivó con maniobras que solo una capitana desesperada podía intentar. Las alarmas rugían, el metal crujía, y la nave entera temblaba como un animal herido. Elías activó la secuencia de disparo. Ahora. Sara gritó. Por el Corsaria. Los misiles salieron disparados. Impactaron directo en el corazón del buque enemigo. La explosión fue tan intensa que el espacio se iluminó como un sol nuevo. El Corsaria Estelar fue lanzado lejos por la onda expansiva. Todos cayeron al suelo. El ruido fue reemplazado por un silencio absoluto. Cuando la luz se disipó, las pantallas mostraron el resultado, la flota imperial, desintegrada. Solo quedaban fragmentos flotando en el vacío. El puente estaba lleno de humo. Beric tosía, algunos tripulantes lloraban, otros reían histéricamente. Sara se levantó con dificultad. ¿Estado del reactor? Inestable, pero bajo control, respondió una voz entre las sombras. Sara giró. Era Elías, apoyado en la consola, sangrando por el hombro, pero de pie. Ella se acercó lentamente. Él sonrió. Te dije que no te dejaría morir. Sara sintió un nudo en la garganta. Lo abrazó sin dudar, con fuerza, como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. Tampoco tú, maldito humano. El puente estalló en vítores. Habían ganado. Contra todo. A través del ventanal, las estrellas volvían a brillar. El universo estaba en silencio otra vez, como si reconociera que la reina negra del abismo había vuelto a desafiar su destino. Sara miró a Elías, sus ojos dorados reflejando el brillo distante del campo de batalla. Lo hicimos, susurró. Él le acarició la mejilla. No. Lo hiciste tú. Yo solo seguí tu fuego. Ella lo miró en silencio, y por un instante, toda la guerra,
toda la culpa, todo el pasado desapareció. Solo quedaban ellos dos. En medio de los restos de una batalla imposible, la capitana y el humano comprendieron que no luchaban ya por sobrevivir, sino por algo mucho más profundo, el uno por el otro. El silencio que siguió a la batalla fue tan profundo que el universo pareció contener el aliento. Los restos incandescentes de la flota imperial flotaban en derredor como brasas suspendidas, iluminando el casco maltrecho del Corsaria estelar. La nave respiraba a duras penas, sus motores chispeaban, los escudos estaban destruidos, y sin embargo, seguía viva. Como su capitana. Sara Cael permanecía frente al ventanal principal, observando el campo de ruinas que se extendía ante sus ojos. En su rostro no había triunfo, sino una calma que hacía años no sentía. Sus dedos aún temblaban levemente, y el humo que llenaba la sala le daba al aire un sabor metálico. A sus espaldas, Elías Cortés descansaba en una camilla improvisada, el brazo vendado, con el cuerpo cubierto de polvo y heridas. Pero su sonrisa estaba intacta. Observaba a Sara en silencio, como si cada respiración que tomara fuera una victoria en sí misma. No pensé que vería un amanecer otra vez, murmuró con voz ronca. Sara se volvió, caminando hacia él. Ni yo, respondió. Pero aquí estamos. Elías sonrió débilmente. Supongo que ahora eres una leyenda. La pirata que destruyó una flota entera y escapó con un humano a su lado. Ella se inclinó sobre él, su cabello oscuro cayendo como una cortina sobre sus hombros. No me interesa ser leyenda. Me basta con saber que estás vivo. Elías levantó una mano y rozó su mejilla. Entonces fue verdad, lo que dijiste antes de la batalla. Que no dejarías que muriera. Sara cerró los ojos al sentir su toque. Y lo cumpliría otra vez, 1000 veces si hiciera falta. El puente estaba en penumbra. Las luces de emergencia lanzaban destellos anaranjados que parecían fuegos de un amanecer distante. El Corsaria estelar, que durante años había sido símbolo de miedo, ahora se sentía como un santuario flotando en medio del silencio cósmico. Beric se acercó a ellos con paso cansado, su uniforme manchado de hollín. Capitana, los sistemas secundarios están estables. Podemos reparar el motor de salto, pero necesitaremos al menos 2 días. Sara asintió. Hazlo. Nadie se moverá hasta que todos estén atendidos. Y entierra a los nuestros con honores. Así se hará. Beric se inclinó y se retiró sin decir más. Elías la observó mientras ella volvía a mirar por la ventana. No era solo una nave, ¿verdad? Preguntó él suavemente. Era tu hogar. Sara respiró despacio. Mi hogar, y mi condena. Hizo una pausa, luego giró la cabeza hacia él. Pero tú cambiaste eso. ¿Yo? Sí. Antes de ti, todo lo que hacía tenía un propósito de guerra. Cada victoria era solo una forma de seguir huyendo de lo que había perdido. Pero ahora, se acercó y lo miró directamente los ojos. Ahora siento que puedo detenerme. Elías le tomó la mano. Entonces detente conmigo. Ella lo miró un largo instante, sin hablar. La idea era tan simple, tan absurda, tan imposible, y sin embargo, por primera vez, no la asustó. ¿Y a dónde iríamos? Preguntó ella con una leve sonrisa. A cualquier lugar donde no tengamos que mirar por encima del hombro. Donde el sol no sea una alarma de guerra, sino solo un amanecer. Sara soltó una risa baja, sincera, la primera que Elías escuchaba de verdad. ¿Sabes? Nadie me había ofrecido algo así antes. Entonces déjame ser el primero. Ella lo observó con una ternura que pocas veces dejaba ver. En su mirada ya no había dureza, solo una calidez que parecía incompatible con todo lo que había vivido. Si acepto, tendrías que soportarme, dijo ella, divertida. Después de todo esto, creo que puedo sobrevivir a ti, contestó él con media sonrisa. La capitana bajó la vista, y por un momento, el silencio entre ambos fue todo lo que existió. Luego, con un gesto suave, apoyó la frente contra la suya. Está bien, Elías, susurró. Me detendré contigo. Él cerró los ojos. Sus dedos se entrelazaron, y el universo, por un instante, pareció girar alrededor de esa promesa. Pasaron horas. Afuera, los motores reparados del Corsaria comenzaron a rugir de nuevo. La nave, que alguna vez había sido un símbolo de destrucción, se preparaba ahora para un nuevo destino. Beric apareció una vez más en el puente. Capitana, los sistemas están listos. Tenemos energía suficiente para un salto largo. Sara asintió. Destino, desconocido. ¿Perdón? Desconocido.
repitió con firmeza. Hoy el Corsaria Estelar deja de ser una nave de guerra. A partir de ahora será libre. El oficial sonrió apenas. Sí, capitana. Elías, aún apoyado en la camilla, la miraba. ¿De verdad vas a hacerlo? Sara le devolvió la mirada. No hay nada que me retenga aquí. Él extendió la mano hacia ella. Sara la tomó y se acercó, ayudándolo a ponerse de pie. Juntos, caminaron hacia el ventanal. El espacio se desplegaba frente a ellos, infinito, repleto de posibilidades. Sara habló en voz baja, pero toda la tripulación la escuchó. Durante años fuimos perseguidos, temidos, odiados. Hoy, por fin, elegimos nuestro propio rumbo. Elías apretó su mano. Y yo elijo seguirte, donde sea que vayas. Sara lo miró, sonriendo con una mezcla de fuerza y ternura. Entonces prepárate. No suelo quedarme quieta mucho tiempo. Él se inclinó y la besó. No fue un beso de guerra ni de despedida, sino de promesa. De futuro. De todo lo que ambos habían buscado sin saberlo. El Corsaria Estelar comenzó a moverse. Las luces del puente se intensificaron, los motores rugieron, y la nave se lanzó hacia el vacío, dejando atrás las ruinas de su última batalla. A medida que el horizonte se tornaba dorado con la luz de una nueva estrella, Sara Cael cerró los ojos un instante. Sintió la mano de Elías entrelazada con la suya y, por primera vez desde que recordaba, no tuvo miedo. Había sido pirata, reina, asesina y leyenda. Pero ahora, era simplemente una mujer que había encontrado paz en lo más improbable, el corazón de un humano. Y mientras el Corsaria Estelar se perdía en el brillo del amanecer cósmico, el universo fue testigo silencioso del fin de una guerra, y del nacimiento de una historia que las estrellas contarían durante siglos. Sara Cael y Elías Cortés, la capitana y el humano que desafiaron a los imperios, navegaron más allá del alcance de cualquier mapa, guiados solo por un destino compartido, vivir libres. El fuego que alguna vez destruyó mundos ahora los unía. Y en ese fuego, encontraron su hogar.